Sensible y Resistente, el podcast de SEINC, donde nos adentramos en la actualidad de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica. Hola, hola, ¿cómo estáis? Ya estamos de vuelta en Sensible y Resistente. Espero que se os haya hecho corto a la espera y nada, empezamos. Y ahora, el parte infeccioso, como el parte meteorológico, pero adaptado a enfermedades infecciosas emergentes. Empezamos en Europa con una alerta del CDC. Candidocima auris, antes Candida auris, sigue expandiéndose rápidamente en los hospitales y supone una amenaza creciente para los sistemas sanitarios. En la última década se han notificado más de 4.000 casos en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, con un salto muy marcado en 2023. 1.346 casos en un solo año, concentrados sobre todo en España, Grecia, Italia, Rumanía y Alemania. ¿Por qué preocupa tanto? Porque es un hongo resistente a antifúngicos, capaz de persistir en superficies y transmitirse con facilidad entre pacientes, lo que complica enormemente su control. El ECDC insiste, aún hay margen de actuación, pero faltan herramientas clave. Menos de la mitad de los países tienen vigilancia nacional específica o guías de prevención adaptadas. Seguimos con otra cara de amenazas emergentes, los arbovirus. En Francia, hasta el 15 de septiembre se han notificado 105 casos autóctonos, la mayoría de chikungunya, con más de 50 brotes. Además, 21 casos de dengue y por primera vez 32 de infección por virus del Nilo Occidental en regiones del centro y norte del país. Por su parte, Italia concentra uno de los mayores brotes europeos del virus del Nilo Occidental. 647 casos, de los cuales 300 en forma neuroinvasiva y 47 muertes. Las regiones más afectadas son Lazio y Campania. Cerramos con África Central. El 1 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud confirmó un brote de ébola en la provincia de Kasai, en la República Democrática del Congo. Hasta el 4 de septiembre se habían registrado 28 casos sospechosos, con 15 fallecidos, incluidos 4 sanitarios. El virus identificado pertenece a la especie zairense. La Organización Mundial de la Salud evalúa el riesgo como alto a nivel nacional por la alta movilidad de la población y la falta de información clara, moderado a nivel regional, dada la cercanía a Angola, y bajo a nivel global. Estas 3 alertas son ejemplos distintos de la misma realidad. Los patógenos emergentes no esperan. Así que os dejo ya con el tema central de hoy, la preparación frente a pandemias. Pues bienvenidos un día más a Sensible y Resistente. ¿Cómo estás, Galadriel? ¿Cómo te ha ido el verano? Muy bien, aquí todavía dura un poquillo. Bueno, esperamos que para los oyentes que la vuelta de vacaciones esté siendo lo menos dolorosa posible y a los que os quedan todavía días que los disfrutéis cuando toque, si no son ahora. Hoy tenemos un tema que se presta mucho a la especulación y a las teorías conspiranoicas y hemos entendido que era necesario tratarlo con rigor y con conocimiento. Y por eso hemos pensado que era importante traer a alguien que siempre está preparado. Javier Membrillo es teniente coronel en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Actualmente es presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y jefe de la unidad NRBQ Infecciosas del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. También preside la Alianza Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Bienvenido, Javier. Muchas gracias a todos. Bueno, lo primero, si os parece, antes de que empecemos, y pues, dejadme hacer un disclaimer por motivos legales, ¿vale? No estoy aquí como militar ni en representación del Ministerio de Defensa, sino solamente como presidente de SEIN y mis opiniones son opiniones científicas personales y no representan la postura oficial del Ministerio de Defensa. Ya podemos hablar con tranquilidad. Fantástico. He dicho que eras el jefe de la unidad NRBQ. ¿Nos puedes explicar qué significa? Bien, vale. Cuando hablamos de NRBQ estamos hablando de lo que antes se llamaba armas de destrucciones masivas, agentes nucleares, radiológicos, biológicos y químicos. Es algo frente a la que efectivamente hay que estar preparados, cosas poco probables, pero que si queréis luego hablamos, pues que desgraciadamente a veces han pasado y podrían pasar. Tenemos un poco la idea también en España en general de que siempre podemos hablar luego, que apoyar a las autoridades civiles en cosas en las que podemos ser de utilidad desde estas unidades militares, y además ahí vemos muchas sinergias, ¿no? Pensad, por ejemplo, en la viruela, Mpox, ¿no? Toda la preparación que tú hagas para un posible ataque bioterrorista con viruela clásica, smallpox,
¿vale? De preparación de protocolos de diagnóstico, tratamiento, de vacunación, de tener estos de equipos de protección individual, de vacunas, de antivirales, cuando luego llega Mpox en 2022, son de mucha utilidad para todos. Entonces vemos ahí esa interrelación en la que nos parece que para estar preparados para cosas que nunca pasan, pues hay que ver pacientes de lo más parecido que tenemos, que son nuestras enfermedades infecciosas del día a día, y viceversa, que creemos que acercarnos puede aportar a la preparación frente a otras enfermedades infecciosas emergentes, reemergentes. Esa preparación frente a lo que esperemos que nunca pase y probablemente nunca va a pasar puede ser útil porque, por ejemplo, pues eso, llega 2022, tenemos vacunas, tenemos Tecovirimat y tenemos protocolos y podemos responder mejor, ¿no? Y Javier, ahora que has comentado el tema de microorganismos emergentes y reemergentes, claro, ¿qué se entiende como tal? Y sobre todo, ¿cuáles son los principales factores que están impulsando esta clase de situaciones? Vale, yo creo que podemos hablar de microorganismos emergentes y reemergentes como aquellos que aparecen no conociéndose previamente, como puede haber sido el SARS-CoV-2, ¿no? En diciembre de 2019, aquellos que empieza a aumentar su número de casos, por ejemplo, ha sido claramente reemergente el dengue en Latinoamérica en los últimos 2 años. Ya habéis hablado con Alfonso, ¿no? Hace poco con mi amigo y vicepresidente de ALEN, Alfonso, de cómo ha habido una explosión de casos de dengue en toda Latinoamérica en los últimos 2 años, o aparecen fuera del lugar donde estaba habitualmente. Y ahí podemos pensar, por ejemplo, en la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, ¿no? Una enfermedad que es emergente en España. Hace unos años no teníamos y ahora vamos teniendo poco a poco más casos. Dengue, tenemos brotes puntuales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en malaria. Podría ser reemergente en cualquier momento. Hubo malaria en España, se erradicó y por el cambio climático, los viajes, etcétera, pues podría volver a introducirse. Con lo cual es todo este acúmulo de, en resumen, enfermedades infecciosas que aparecen en sitios donde antes no estaban o en un número en el que no estaban previamente. Claro, has hablado de dengue y yo creo que en el panorama actual hay que preguntarse qué está pasando con los arbovirus. Pues yo creo que hay dos factores importantes, ¿no? Que son la globalización y el cambio climático. Yo siempre digo que yo no soy climatólogo y además un tema del que yo creo que tenemos que hablar hoy mucho, ¿no? Que es esa lucha contra la desinformación y todo el lío que tenemos cuando hablamos de vacunas y de una serie de cosas que tendrían que ser científicas, como el cambio climático, y que parece que se han politizado, ¿no? Que si eres de derechas te parece que el cambio climático es mentira y si eres de izquierda de verdad. Y yo siempre digo que yo no sé de eso. Yo no sé de cuáles son las causas que provocan el cambio climático. He leído papers, parece que la huella de carbono, etcétera, etcétera, pero no es mi expertise. Lo que sí sé es que hay vectores que están donde no estaban antes. Y lo que sí sabemos es que el mosquito Aedes albopictus, que hace 20 años no estaba en España, está ampliamente distribuido por todo el levante español y que puntualmente en Canarias vamos viendo Aedes aegypti, que está en sitios donde no estaban. Y ese cambio y ese aumento de la distribución de los vectores unidos a los viajes internacionales, pues está haciendo que cada vez vaya apareciendo más donde no estaba antes. En España, de momento, brotes esporádicos. Yo siempre digo lo mismo. Mi mujer es de Paraguay. Paraguay es un país que es subtropical. Su abuelo no sabía lo que era el dengue cuando era joven. Y a día de hoy es lo más normal del mundo, que yo el mes pasado he estado 3 semanas en Paraguay, he tenido el honor de estar en su congreso de infectología y microbiología y también unos días, pues eso, de vacaciones con la familia, y yo, aunque haga calor, salgo con manga larga y me echo mi Relegue extra fuerte y obligo a toda la familia a echárselo, en algo que hace 80 años no existía. Y esto va cada vez a más. Y en esa situación, pues los pacientes que vemos nosotros, tanto en España, porque en España están apareciendo estos patógenos en sitios donde no ocurrían antes, como en relación con estos viajes internacionales, migraciones y personas que pueden contagiarse en cualquier parte del mundo de cualquier cosa, y en 24 horas, en 2 vuelos, están en cualquier ciudad española, pues pueden traer estas enfermedades, y esto hace que casi es una obligación para todos convertirnos un poco en tropicalistas y estar al día de todo lo que está pasando en cualquier momento. Y frente a todo esto, pues numéricamente, por ser la fiebre hemorrágica con más casos a nivel mundial y por esta explosión que hemos tenido en Latinoamérica en los últimos años, pues parece que de todas las enfermedades que pueden transmitir los mosquitos, ahora mismo dengue es la de mayor preocupación como enfermedad emergente o reemergente. Y Javier, relacionado con lo que estabas diciendo de los medios de comunicación, de sobrealertar o que cada vez llegan más propuestas de los medios de comunicación en este sentido, claro, como cada vez hay más microorganismos
tropicales o que tenemos que ser tropicalistas, al final acabamos encontrando cada vez más intentos o conatos de incendio en los medios de comunicación con microorganismos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se maneja eso? Y por otro lado, ¿tú tienes, aparte de la gripe aviar, algún otro microorganismo que te preocupe en lo profundo de tu corazón? Bueno, manejarlo es complejo y yo siempre he sido crítico. Creo que tenemos que hacer un ejercicio crítico todos como científicos y como divulgadores sanitarios. Sabéis que ahora durante un tiempo he tenido que dejarlo este verano porque estaba sinceramente sobrepasado por la presidencia, pero he estado un tiempo haciendo un esfuerzo de todos los sábados hacer un hilo de divulgación en mi cuenta de X para la población general. Y por un lado, da mucho trabajo y por otro lado hay mucha gente que dice, ¿para qué haces eso? La batalla está perdida. Hoy en día en X, en Instagram, en Blue Sky, en la red que tú quieras, tienen la misma difusión la cuenta de alguien que está buscando clickbait o está buscando el alarmismo de una opinión científica reputada. No merece la pena porque la batalla la tenemos perdida. Y yo creo que ahí tenemos un error. Yo creo que la gente, sin llegar al argumento de autoridad, no tenemos razón porque tengamos un título colgado en el despacho. De hecho, en España no tenemos colgado un título de especialistas en enfermedades infecciosas en el despacho, pero creo que si damos información de calidad a la población, hacemos mucho para que vayan entendiendo que muchas de las cosas que les están diciendo son mentiras. Para esto hay que estar ahí, hay que estar en el barro, en el de las redes sociales y en el de la prensa. Y hay que estar en la televisión. Y la televisión a todos, y lo sabéis, pues Diego, que has estado colaborando con nosotros como portavoz muchas veces, que la televisión muchas veces pues da un poco de miedo porque no sabes lo que va a pasar, porque luego, y me ha pasado muchas veces, te graban en diferido y te pegan un corte y acaba pareciendo que estoy diciendo que viene la polio a España, cuando lo que estaba diciendo era justo lo contrario. Esto me ha pasado en una televisión nacional hace poco. Pero si no estamos, van a aparecer los personajes y personajillos que todos estamos pensando y que no vamos a nombrar, que son los que muchas veces ocuparon el sillón en el que tenía que haber estado cumpliendo esa función de dar información, el que de verdad sabe en momentos, pues como en 2020, en el pánico del COVID. Claro, esto es complejo porque aparte también tenemos que informar sin asustar y sin alarmar. Hay gente que un poco con la sobreinformación, cada vez que aparece algo nuevo, piensa que se acaba el mundo. Cuando se declara la emergencia de salud pública internacional, otra vez, ¿no? Por la viruela M en África, el año pasado la gente empieza a preguntar y a pensar que si nos van a hacer confinamientos y cerrar las fronteras. No, mire usted, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que hay que mandar vacunas. Y hay gente que se alarma. Y por otro lado, es cierto que cada vez que hay una noticia real nos estamos encontrando, y es muy difícil, con gente que dice, es que como lo de la viruela, y esto lo he leído, como lo de la viruela no les ha cuajado, ahora se tienen que inventar lo del dengue. Y que parece que queremos asustar a la población. Entonces, ese tener mano izquierda en informar y dar la batalla sin sobrealarmar es complejo, pero yo creo que es una de las cuestiones, ¿no? Y sabéis que los 2 años anteriores como vocal de comunicación lo he llevado en SEIN y ahora tenemos un equipo excelente, liderado ahora por María del Mar Tomás y con muchos de vosotros colaborando. Creo que SEIN tiene la obligación, para con la sociedad, de estar aquí. Y una de esas armas que estamos utilizando es este podcast que está teniendo bastante éxito y yo creo que es muy, además, agradable de escuchar. Muchas gracias. Y muchas gracias también por ese trabajo que haces de comunicación, ¿no? Porque como bien has dicho, es algo complejo. Y ahora, pues nos gustaría un poco entrar en tema de vigilancia. ¿Nos podrías explicar cómo funcionan los sistemas de vigilancia epidemiológica a nivel global? Bueno, pues están funcionando cada vez mejor porque tenemos mucha información y porque tenemos información en tiempo real en todo el mundo, pero al final, en última instancia, se acaba nutriendo de un médico que está en un pueblo de la selva del Congo o de la persona que ha visto a alguien que le ha picado una garrapata en Plasencia y le han bajado las plaquetas. Y ahí tenemos de nuevo el problema de que tenemos tanta información que a veces es complejo manejarla. Y tenemos sistemas que funcionan bien, de la OMS, de los CDC, tenemos sistemas como PROMET, tenemos una iniciativa nacional ahora reciente que es HRadar, en la que ya os anuncio que GEPI-SEIN va a participar y se va a incorporar, y toda esta información llega, pero a veces estoy pensando en brotes, en noticias que han llegado hace
hace el año pasado, muchas veces pasa en verano, ¿no? En verano siempre hay más entrevistas porque parece que como hay menos noticias, algunos periodistas tiran del alarmismo, ¿no? Y decían, hay un brote de una enfermedad desconocida en no sé qué país africano y los pacientes tienen anemia y tienen sangrados y tienen no sé qué y están llegando los equipos al terreno y no sabemos lo que puede ser. Y la gente empieza a pensar que es el ébola, que hay una nueva enfermedad X, que no sabemos lo que está pasando, que va a ser la nueva pandemia y luego, como suele pasar en África, ya sabéis el dicho de las 3 enfermedades más frecuentemente que se diagnostican en un paciente con fiebre que viene de África. ¿Sabéis cuáles son las 3, no? Malaria, malaria y malaria. Y al final era malaria en una población a la que se tardaba 2 o 3 días en que llegase un coche para sacarle sangre a la gente y que están los pobres desnutridos porque allí la gente pasa un mes sin que coma carne. Eso es una tragedia. Entonces, integrar toda esta información es complejo. Y yo creo que tenemos todavía que avanzar porque lo que nos falta es interrelación. Cuesta mucho el discriminar esto. A nivel nacional tenemos muy pocos medios. Nos nutrimos sobre todo de las redes internacionales, pues porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? La UKSSA tiene unas 1000 personas trabajando y tendríais que daros una vuelta un día por el CAES a ver cuánta gente trabaja con el equipo de Fernando Simón. Y son 6, 7, 8 personas y el residente. Y hacen lo que pueden, ¿no? Entonces, tenemos menos medios que otros países y yo creo que aquí hay algo en lo que podríamos hablar que puede ser un gran avance y que no se podría empezar a ayudar a discriminar entre las falsas alarmas lo importante y a integrar toda esta información que es la inteligencia artificial. Ah, mira, qué bien, porque era sobre lo que te quería preguntar al respecto, porque yo sí he leído algunos papers relacionados sobre todo con el dengue, ¿no? Y con la situación de los mosquitos y cómo se va, y a partir de ahí encontrar los puntos calientes donde puede incluso encontrar más casos y ver cómo se va movilizando el vector en estos casos. ¿Qué más casos conoces de la utilización de la inteligencia artificial y cómo nos puede Bueno, a ayudar? ver, yo estoy todavía a nivel usuario, ¿eh? Yo me he incorporado hace poco y todavía la verdad es que me cuesta. Hay mucha gente que sabe mucho más que yo de ella. Ahora he hecho un pequeño proyecto de investigación muy interesante que me han dado a un premio y está todavía embargado, pero bueno, estoy ahí haciendo mis pinitos. Yo creo que, fíjate, en lo que puede ser muy interesante es en ser capaz de detectar patrones en toda la inmensa información de Internet, de los mensajes en las redes sociales. O sea, suplir o auxiliar a la persona que dice he visto que un médico ha mandado un mensaje en un pueblo del Congo diciendo que pasa esto. Y enlazar 6 o 7 mensajes de forma automática y detectar patrones, ¿no? Hay, por ejemplo, pues eso, como estaba diciendo, esta aplicación de H-Radar está empezando a hacerlo y muchas veces lo que consigues es ya no tener ni que nutrirlo, no necesitar tener, como pasa en Promet, una red de médicos en todo el mundo que voluntariamente cuando ven un caso, una agrupación de casos que no les cuadran, mandan un mail a la gente que integra Promet, sino que el sistema por sí solo empiece a decir, está convirtiéndose en un punto caliente, hablar de fiebre, anemia y trombopenia en la provincia X del país no sé cuántos. Y a partir de ahí te detecta un patrón que te puede hacer centrar más el tiro y con muchos menos recursos conseguir mucha más información. Pues yo creo que la gran ventaja de la IA de momento es que lo que nos hace es una integración de una información que ya estaba ahí porque se nutre de Internet, información que ya estaba ahí, pero que lo que cualquiera tardaría un año de su vida en investigar, te lo sintetiza en 10 segundos y ahí tenemos, yo creo que un gran avance, ¿no? Pues sí, la verdad que sería maravilloso poder, ¿no? Encontrar todas esas señales que van apareciendo. Y a nivel de institución, como presidente de SEINC, ¿cómo está preparada nuestra sociedad ante pues, una nueva emergencia, una pandemia? Bueno, pues yo creo que ya lo hemos ido hablando, ¿no? Y yo creo que después de este ejercicio crítico que yo creo que se hizo en SEIN después de 2020, de hay cosas que se podían haber hecho mejor y la próxima vez tenemos que hacerlo mejor, creo que estamos bastante más preparados, ¿no? Y creo que hemos demostrado cuando en 2022 llegó Mpox, cómo respondimos rápido, cuando pudimos asesorar a los organismos del Ministerio de Sanidad desde el día 1, colaborar y coordinar protocolos, hacer webinars en
3 días para que la gente que estaba de guardia ese fin de semana y no tenía ni idea de esta enfermedad supiese cómo diagnosticarla, tratarla, aislarla. Luego con el brote de Marburg en Guinea Ecuatorial hace 2 años hemos respondido. Entonces creo que hemos tenido más, hemos aprendido a tener más músculo y más resiliencia. Y ahí yo creo que tenemos que destacar, por una parte, nuestro grupo de estudio de patología importada, ¿no? Que está muy centrado no solo en la, entre comillas, medicina tropical clásica, sino también en las enfermedades emergentes, y de hecho tiene un grupo también de trabajo de unidades de aislamiento, ¿no? Para el tema de fiebres hemorrágicas, etcétera. Y por otra parte, como ya he dicho, el fortalecimiento, la creación de una vocalía de comunicación hace 5 años y la consolidación de un equipo de portavoces que hace que estemos en primera línea haciendo esa tarea de divulgación y de lucha contra la desinformación desde el mundo, ¿no? Desde el minuto 1. Con lo cual, desde SEIN, que además ahora, como sabéis, desde hace unos años tenemos un campus que podemos ofrecer a coste cero cuando hay actividades divulgativas que son de interés, pues hemos hecho muchas cosas que nos están ayudando. ¿Qué nos faltaría a lo mejor? Nos faltaría a lo mejor ser capaces de poder lanzar estudios de qué es lo que está ocurriendo a mayor velocidad. Para ahí nos encontramos con una cierta limitación que no depende de nosotros y que es legal en España. Tú tienes que pasar una frase. Yo sigo soñando con ver lo que ha pasado el año pasado en Ruanda, cuando empieza el brote de Marburg, y a los 8 días Estados Unidos tiene aprobado un protocolo de ensayo clínico por un comité ético. Al 9º día están llegando las vacunas al país y al 10º día se está empezando a vacunar. En España, aunque tuviésemos la vacuna candidata preparada, creo que no conseguiríamos en menos de 3-4 meses empezar. Y para los estudios observacionales, como el que hicimos en nuestra sociedad de ENPOS, que lideró Germán Ramírez, y que no tuvimos la publicación en revista hasta principios de 2024, pues ahí tenemos eso que nos gustaría hacer un poco mejor, pero que tenemos la limitación de los comités éticos de firmar contratos con 54 centros, nuestra fundación a todo gas, peleando con los problemas legales de un sitio o de otro, y que hace un poco más lento de lo que nos gustaría esa parte. Pero creo que hemos mejorado. Y Javier, relacionado con lo que estás diciendo de lo que nos falta a nivel de dinamismo para conseguir esos ensayos clínicos o poder ser más ágiles en un sentido, te la voy a poner votando. ¿Qué nos faltaría a nivel de coordinación con el Ministerio de Sanidad? Bueno, yo creo que está claro. Más fácil. Nos falta un título de especialista en enfermedades infecciosas, nos falta garantizar que todos los pacientes tienen acceso a un microbiólogo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y porque, claro, fijaros, cuando nadie había visto nunca una lesión de viruela, el compañero de urgencias tampoco sabía qué muestras tenía que mandar al microbiólogo. Si el paciente llegaba a la 1 de la mañana y micro está en su casa, ¿a quién le pregunta? No le pregunta a nadie y saca la muestra que sea, da un falso negativo y esa persona el viernes se va de Chemsex y contagia a otros 10. Y otra cosa que yo creo que es importante, ¿vale? Y alejándonos todo lo posible del debate político, que ha estado en el debate, pero el eterno tema de la Agencia Española de Salud Pública, ¿no? Hemos dicho el personal que tiene CAES, que es muy poco. Esto parece ahora que por fin se ha aprobado, a ver si se pone en marcha, pero lleva tantos años, y ahí desde luego hacemos un llamamiento a que SEIN tiene que estar. La salud pública es algo multidisciplinar. La Agencia Española de Salud Pública, cuando por fin se lleve a la práctica, no debe ser exclusivamente una agencia de epidemiólogos especialistas en medicina preventiva, que por supuesto serán un punto fundamental, pero tener clínicos, tanto infectólogos como microbiólogos clínicos, en esa parte del trabajo de campo, contando cómo es de verdad la enfermedad, cuáles son las dificultades reales del diagnóstico, yo creo que sería fundamental para aportar a esa interrelación entre nuestras especialidades y todo lo que se va a hacer a nivel gubernamental en el futuro, porque hay una cosa que tenemos que decir claro, y no es alarmismo, es la realidad. Sabemos que va a haber más enfermedades emergentes, sabemos que va a haber más pandemias, sin ninguna duda, y vemos que el ritmo de aparición de nuevos brotes, epidemias y pandemias en los últimos 50 años aumenta de forma lineal. ¿Crees que esa capacidad, Javier, de SEINC a la hora de ser más ágil en muchos aspectos es lo mejor que hemos aprendido de la pandemia de COVID? ¿O con qué te quedarías? Hombre, yo creo que a nivel SEIN ya hemos dicho lo que hemos aprendido, ¿no? Y a nivel nacional, en lo que nos toca científicamente, pues en primer lugar hay que decir que, aunque tenemos que mejorar, avanzamos muchísimo en el 24/7. Muchos centros pusieron guardias de microbiología 24 horas. Ahora algunos lo han quitado, otros los han intentado quitar, nos hemos posicionado en contra, pero en la mayor parte de ellos se ha mantenido.
Y yo creo que es importante ahora que sí que hay una mayor concienciación política de que esto es un problema y tiene su reflejo en algo en lo que sí hay que alabar que se está trabajando en el último año, año y medio y que va adelante y SEIM está ahí asesorando, como en otros muchos campos en los que asesoramos al Ministerio de Sanidad, que es la creación de la reserva estratégica. Lo que no podemos hacer es esperar a que llegue el mpox para hacer una compra urgente y empezar a buscar Tecovirimat por ahí y 2 millones de vacunas de tercera generación. Eso no puede ser, porque llegamos tarde, porque no nos da tiempo, porque entonces todos los países a la vez lo están pidiendo y nosotros no somos el país más grande ni con el mayor músculo económico del mundo y tenemos que tener una preparación. Y como muchas veces dicen los compañeros del CAES, Fernando Simón, dice, lo que no podemos es en la próxima pandemia volver a mandar aviones militares a China por mascarillas. Tendremos que tener almacenes de mascarillas y fábricas de mascarillas. Y dentro de esto, evidentemente, los medios diagnósticos, las vacunas y los antivirales y antibióticos para enfermedades que no vemos habitualmente, tenemos que tenerlos. Tú no puedes pretender que haciendo un pedido de 0 unidades de, ya que estamos con el tema de la viruela, de Tecovirimat, o de los monoclonales que son de tratamiento de elección del Bacillus anthracis, que por suerte no tenemos casos nunca, ¿no? No he visto un ataque bioterrorista en mi vida. Si nadie en todo el mundo hace un pedido durante 10 años, el laboratorio quiebra. Simplificándolo, si tú no tienes un almacén previamente, no pretendas llamar para decir mañana quiero en España 1 millón de dosis de, porque ha pasado lo que sea. Entonces, ese esfuerzo de crear, esto no va a ser de un día para otro, no es la carta a los Reyes Magos, las limitaciones presupuestarias son las que son, pero se está trabajando bien y se está contando con SEIN desde el día 1 para el asesoramiento en algo que creo que va a hacer que seamos más fuertes a nivel nacional para responderla en la próxima ocasión. ¿Qué nos falta y qué no hemos aprendido? Que estamos hablando del problema de las enfermedades emergentes y reemergentes infecciosas, de las epidemias y pandemias con enfermedades infecciosas, y aquí seguimos 3 años después de aprobar el Real Decreto, cumpliendo la especialidad de enfermedades infecciosas, todas las condiciones del Real Decreto, sin que los políticos se decidan a poner la firma en la creación de un MIR en enfermedades infecciosas, que es urgentísimo, para dar el relevo a todos los excelentes profesionales que ya están al final de su carrera o jubilándose, y podemos pensar en muchos socios relevantes de SEI. Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Juan Berenguer, y el que viene detrás de Juan Berenguer, ¿cómo se ha formado? Entonces, aquí tenemos un problema y algún día, yo por suerte me quedan unos cuantos años, pero el día que yo me vaya a mi casa, detrás tendrá que haber alguien que coja mi testigo. Y esto hemos inventado y hemos funcionado de forma excelente desde hace 40, 50 años en España con el sistema MIR, y que no lo tengamos todavía 5 años después de la pandemia por COVID es inconcebible. Has hablado de esa reserva de vacunas y entiendo que ese es uno de los pilares que forma parte de la preparación de pandemias, este Pandemic Preparedness, que si nos pudieras explicar un poco en qué consiste el concepto y qué partes tiene una preparación para esta preparación. Vale, yo creo que se entiende muy bien viendo, y se puede buscar fácilmente en Internet. El informe tuvo poca repercusión en los medios de comunicación, a mí me pareció muy significativo. El informe, y hay una gráfica, un círculo de los ECDC, de lecciones aprendidas de la pandemia del COVID-19, ¿vale? Aunque no esté aquí como militar, eso es una cosa que los militares, policías, guardia civil, servicios de urgencia, nos gusta mucho, ¿no? El que haya trabajado alguna vez en un servicio de urgencia, ha tenido una parada, sabe que después de la parada siempre te sientas a decir, venga, ¿qué hemos hecho mal? No a darte palmaditas en la espalda, sino a decir, no lo hemos hecho perfecto porque no somos perfectos, vamos a esforzarnos en buscar cosas que hemos hecho mal para aprender y hacerlo mejor la siguiente vez. Entonces, lo que se describe en este informe es, primero, esto va a volver a pasar, ¿no? Esto va a volver a pasar. Y segundo, ese ciclo continuo de la preparación frente a pandemias, que tendría 4 partes. La primera es la respuesta a la pandemia, la segunda es la recuperación, resiliencia, ¿no? La tercera es las lecciones aprendidas, y a partir de ahí una serie de acciones correctoras y de preparación que es constante hasta la siguiente pandemia. Entonces, nosotros ahora estamos en esa fase,
Y debemos dejar de engañarnos diciendo esto del COVID no va a volver a pasar. Todas las cosas, desgraciadamente, que hemos dicho que no iban a pasar, casi todas han pasado en los últimos 5 años. Se va la luz en España un día entero, en Madrid cae 1 metro de nieve y no podemos cubrir la guardia y estamos 1 mes a 20 bajo cero, una pandemia nos encierra en casa, desgraciadamente, una guerra en Europa. No quiero entrar en detalles, lo sabéis, en las guerras en las que estamos pensando, los dramas humanos y la gran cantidad de vidas que se están perdiendo en situaciones inconcebibles en el año 2025 en el, entre comillas, mundo civilizado. Y todo esto está pasando. Entonces, todos sabemos que tenemos, por ejemplo, una pandemia de gripe cada 20-30 años. Y es que ya, ya nos va tocando dentro de nada. Y tenemos pues todas estas enfermedades emergentes, reemergentes que podrían aparecer en cualquier momento. Fijaros, por ejemplo, en América hemos hablado de dengue, vamos a hablar de chikungunya. ¿Vale? Virus que transmite, como sabéis, y para los oyentes que no lo sepan, los mismos mosquitos que transmiten el virus del dengue, ampliamente distribuidos en América, una enfermedad que no existía en América y en un momento determinado, hace 10 años, se introduce y en 6 meses se produce una epidemia con 1 millón de casos. Y desde entonces no solo es que haya una epidemia, es que ya el virus se queda allí para siempre y sigue habiendo casos esporádicos y epidemias ocasionales como la de 2023 en Paraguay, donde hubo cientos de miles de casos. Entonces, esto puede pasar mañana en España. De momento, ¿por qué Aedes albopictus no es vector tan eficiente y no ha habido mutaciones ni en el mosquito ni en los virus que lo permitan hacer más eficiente? Pues es algo que a lo mejor no es de mi máximo expertise y que sería muy técnico, pero esto, o sea, lo que tenemos que tener claro es que va a pasar y tenemos que prepararnos en ese ciclo continuo en el que no podemos dormirnos en los laureles y decir que ya no necesito seguir comprando vacunas de viruela porque ya hay muy pocos casos y que ya no necesito mi servicio de 24/7 porque ya no tengo que diagnosticar los catarros. Esto sería otro tema. Sigo teniendo que diagnosticar los catarros en los inmunodeprimidos y en los ancianos para poder ofrecerles antivirales pronto si tienen un COVID-19 o si tienen una gripe, como dicen nuestros documentos de consenso de SEI. Pero esa cortitud de miras de ya ha pasado todo esto, me relajo y bueno, ya esto ya veremos lo que pasa y además yo mi mandato es de 4 años, poco a poco está desapareciendo y creo que las autoridades lo están entendiendo. Bueno, y has nombrado el bioterrorismo. Entonces Uh, nos gustaría entrar un poco más en ese barro y que nos dijeses, bueno, si es una amenaza real o es algo, pues, bueno, un poco especulativo. Bueno, yo creo que lo primero, como decíamos antes, aunque fuese solo especulativo, el prepararnos tiene muchas utilidades. Y ya os he puesto el ejemplo antes, ¿no? De poder responder a la viruela M-Mpox eficientemente, ¿no? O, por Mm. ejemplo, preparar unidades de aislamiento para un posible ataque bioterrorista con aerosoles de Marburg permite atender mucho mejor los casos de Crimea-Congo con más seguridad para nuestros compañeros, ¿no? Pero, desgraciadamente, y sin ser alarmistas, es una amenaza real. ¿Vale? Es una amenaza real. En este siglo hemos visto las cartas con Bacillus anthracis de Al-Qaeda en Estados Unidos y en muchos países en 2001. Es menos conocido, pero es relativamente, desgraciadamente, es relativamente frecuente que alguien meta polvos de talco o alguna sustancia en un sobre y para hacer la gracia se lo mande a alguna autoridad pública y durante ese día hay mucha gente que tiene que hacer un trabajo muy complejo, pero a lo mejor es menos conocido. No sé si lo recordaréis que en tiempos en los que estaba Obama de presidente en Estados Unidos, detuvieron a una actriz que había sido una actriz secundaria de la serie The Walking Dead, que se le había ido un poco la cabeza y había mandado cartas contaminadas con ricina al presidente de los Estados Unidos. La ricina es interesante, es un agente biológico, pero también está en la lista de la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas. Quiero decir, ejemplos hay. El bioterrorismo, desgraciadamente, para algunos malos es muy interesante. Es muy interesante porque, como su propio nombre indica, tenemos que recordar que el objeto del terrorismo es causar terror. Y a todas estas cosas que estamos hablando nos causan terror. Entonces, tiene un potencial muy grande. Y hay evidencias de que algunas células afiliadas al Estado Islámico han estado intentando, con poco éxito, trabajar en estas cosas. No quiero entrar en mucho detalle porque tampoco debemos en medios abiertos hablar de cómo estamos trabajando o qué hemos descubierto que han hecho los malos para no dar ideas de cómo trabajamos en esta preparación y respuesta. Y hay que tener en cuenta que hay países que no han firmado la Convención de Prohibición de Armas Biológicas. Corea del Norte, Egipto e Israel la han firmado pero no la han ratificado. Evidentemente
grupos político-terroristas o como lo queramos llamar, como Hamas, Hezbollah, no firman convenciones internacionales. Y fijaros, ¿no? Acabamos de nombrar pues, un conflicto en el que ha habido acusaciones de empleo de agentes químicos de guerra por las dos partes, ¿no? Concretamente en la frontera de Israel-Líbano, entre Hezbollah e Israel. Esto está todo en medios públicos, ¿no? Con lo cual, desde luego, el awareness tiene que estar ahí. Esto como poder podría pasar. Y si no estamos preparados, podemos tener un gran problema. En Ucrania ha habido acusaciones formales frente a Naciones Unidas de Desarrollo de agentes bioterroristas, curiosamente de Rusia contra Ucrania y los Estados Unidos, ¿no? Pero por otra parte, también yo creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. Esto es muy poco probable que ocurra, es muy complicado. Estas historias de modificar genéticamente virus en un laboratorio oculto son de la serie de Amazon Prime. ¿Vale? Hay controles sobre cómo se compra y el material con el que hacer eso. Hay que tener un expertise muy bueno, porque por suerte los grupos terroristas hoy en día no tienen. Y esto es mucho más complejo de lo que parece a veces en las series en las que un científico loco en un laboratorio monta un evento en el que mueren miles de personas. Pero desde luego es una realidad y tenemos que estar preparados. Si no estamos preparados, porque esto no es lo muy habitual, pues como estábamos de hecho esta semana en la escuela de verano de SEIN, le decíamos a los residentes, transmitiendo unos conceptos básicos sobre esto, ¿no? Cuando les hacíamos votar ante un caso simulado y les dábamos siempre, ¿y ahora qué hacemos? Si la opción es trasladarlo a la unidad de aislamiento de los militares, pues todo el mundo votaba eso. Pues, bueno, los que estáis en Canarias, sabéis que a veces, una vez al año, hay un temporal y los vuelos no salen, ¿verdad? Entonces, tener unos mínimos conceptos y una mínima preparación frente a todo en enfermedades infecciosas, yo creo que es bueno, porque lo muy, muy poco probable a veces ocurre. Y dar por hecho que va a haber alguien que se va a quedar con el paciente, no siempre ocurre, y además, mientras que se lo queda y no se lo queda, al paciente lo tienes en tu puerta, las muestras las tienes en tu laboratorio, y tienes que tratarlo, diagnosticarlo o saber qué hacer para no tener una contaminación en tu laboratorio o en el servicio de urgencias o en tus camas de enfermedades infecciosas. Joder, iba a decir una Hoy no palabrota, dormís. pero bueno, digamos que Javier me has dejado intranquilo con estas últimas respuestas. A mí el tema del bioterrorismo siempre es algo que me ha parecido súper interesante, pero claro, cuando leía al final siempre acababa viendo la capacidad que, pues las dificultades que has comentado a nivel de laboratorio, que no tenían nada que ver con los agentes químicos, que igual pueden ser más fáciles de producir en mayor cantidad y una virulencia incluso hasta mayor. O sea, yo no sé si al final se queda más en el sentido romántico y en ese miedo, Fíjate, Diego, y ese riesgo. te voy a interrumpir ahí. Fíjate, ahí tenemos un hándicap en los agentes biológicos. Los agentes químicos, primero, para la gente que trabaja en el terreno, la policía y todo esto, son muy cómodos, ¿no? Porque tienen un detector que llegas allí y pita. Y pita en el momento, no hay que hacer un diagnóstico. Que tenemos una red en España que es RELAB, la red de laboratorios de alerta biológica de muchas instituciones, que siempre hay un laboratorio de guardia para el diagnóstico de agentes biológicos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta también es que los agentes químicos tienen el control de una convención para la prohibición de las armas químicas que tiene una organización independiente en La Haya, en la que todos los países, en las industrias que trabajan con sustancias químicas que podrían utilizarse para hacer X, aunque yo los use para textil, fertilizantes, lo que sea, tienen que declararlo a nivel nacional, toda esa información se manda a La Haya y en cualquier momento La Haya hace una llamada diciendo en 48 horas llego a España a investigar esta fábrica y se le da pasaporte, se le da acceso y puede verlo todo. Y ese sistema en las armas biológicas no lo tenemos, porque la Convención de Armas Biológicas es distinta, depende directamente de Naciones Unidas, hay que sacarlo todo por unanimidad. Y en el mundo del siglo XXI, aprobar ningún avance en nada por unanimidad no lo tiene. Entonces, claro, el control sobre lo que se hace en un laboratorio de microbiología, esto no lo habéis oído los microbiólogos que estáis escuchando esto nunca en vuestra vida. Y si funcionásemos como en armas químicas, a lo mejor habría una serie de cultivos, de reactivos, de aparatos que cuando los compras tendrías que mandar un correo a alguien que tuviese todo eso almacenado para que en algún momento alguien controlase si Diego no está haciendo maldades en su laboratorio. Entonces ahí tenemos aparte de que sería complejísimo, porque entonces os volverían locos a todos los compañeros de micro de todo el mundo en vuestro día a día. Pero ahí tenemos un hándicap, ¿no? Frente a las armas químicas, esto es más difícil de controlar. Javier, también todo esto que estamos hablando está unido siempre a la ética. Y antes hemos hablado un poco del gain of function, de aquellos experimentos que se hablaba que se embujan sobre
el SARS-CoV-2 y toda esta especulación que ha habido. No quiero ir por ahí, sino hablar un poco, ¿qué te parece éticamente que se realicen esta clase de experimentos donde se les consigue una ventaja a los viruses? Y Sí. si puedes encontrar una analogía, o yo la encuentro, sobre la investigación sobre la que se hacía sobre la producción de energía nuclear en su momento, que no es tanto la investigación, sino el uso que luego se haga, que se puede hacer malo sobre esa investigación. A ver, para hacer estudios de el Gain of Function, además, ahora que estamos ahora en algo que va a salir en Spotify, etcétera, es un tema, como sabemos, muy polémico porque y que se ha hasta politizado respecto a qué es lo que estaba ocurriendo. En Estados Unidos ha tenido mucho recorrido sobre si se estaban financiando los estudios de Gain of Function del SARS-CoV-2 y entonces eso, etcétera, etcétera, etcétera. El laboratorio de coronavirus de Wuhan, todo lo que ya has dicho, ¿no? No vamos a entrar ahí mucho porque además nos falta información, nos falta información. Lo que está claro es que la frontera es tenue. La frontera es cierto que es tenue. Desarrollar un agente biológico y darle más fuerza a un virus con objeto de aprender sobre sus mecanismos patógenos y desarrollar antivirales, vacunas, pues la frontera es tenue y, como ya os he dicho, hay limitaciones para investigarlo. Y, como ya os he dicho, la Convención para la Prohibición de Armas Biológicas tiene unas debilidades porque nos falta ese sistema de inspección y habría riesgos de accidentes con liberación. Precisamente por eso, yo quiero pensar y además pienso que ningún gran Estado a día de hoy tiene ningún interés real en desarrollar agentes bioterroristas, porque serían incontrolables, como hemos visto con un virus que aparece en diciembre de 2019 en Wuhan y que acaba provocando una pandemia y acabaría haciendo de más daño a ti que a los demás. Y hay otras muchas más formas de hacer el mal en la humanidad. De hecho, fijaros, es llamativo cómo los opositores rusos que han sido eliminados presuntamente por Rusia con armas de destrucción masiva, con agentes NRBQ, han sido con agentes nucleares y químicos. Es que las armas biológicas no son mucho más difíciles de controlar, es que el virus se te escapa. Entonces, yo quiero pensar, y la impresión que tengo sobre, por ejemplo, de lo que yo puedo conocer de lo que ha pasado en China, que China ha sufrido mucho más que obtenido ninguna ventaja de esto y que les causaría terror. Yo cuando he tenido la ocasión de estar en países donde han sufrido las consecuencias de las armas de destrucción masiva, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en Irán, que estuve dando clase en un curso de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas en 2023. Yo lo que vi, no sé lo que no vi, también hay que decirlo, pero yo lo que vi es una profesión sanitaria muy concienciada en el que seguía teniendo miles de víctimas de los ataques con gas mostaza de la guerra Irán-Irak, con patologías respiratorias crónicas de por vida, cicatrices, ceguera, haciendo algunos pacientes trasplantes de córnea cada 2 años, como me dijo una paciente que tuve la ocasión de conocer, no recuerdo de mi vida, que sufrió el gas mostaza con 5 años, no recuerdo un solo día en mi vida sin dolor, un solo día en mi vida. Entonces, yo creo que ninguna potencia tiene ningún interés en esto. ¿Puedo estar equivocado? Puedo estar equivocado. Llego hasta lo que llego de fuentes abiertas, el conocimiento que tengo, pero me parece que para hacer el mal, y desgraciadamente se hace mucho el mal a día de hoy, los estados que quieran hacerlo tienen otros muchos métodos de matar mucho más fáciles para ellos de controlar. Bueno, dentro de, has hablado de que es muy importante, ¿no? Estar preparado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un residente de medicina interna de microbiología que se esté formando, qué- ¿en qué cosa principal le dirías que se formará para este tema de pandemias? Bueno, buena pregunta. Lo primero, al residente de medicina interna le decimos que es una injusticia, que lo que tiene que ser es un residente de enfermedades infecciosas. Eso por supuesto, ¿no? Y yo creo que, en primer lugar, en la mayor parte de los centros el diagnóstico microbiológico de agentes emergentes no se hace, ¿vale? Con lo cual no haría falta a lo mejor para todo el mundo una rotación específica, pero en algunas personas que vayan a estar más dedicados en esto, pues hay posibilidades, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hemos tenido, acaba de terminar un adjunto de microbiología de nuestro hospital, que lo hemos tenido rotando en el CAES unos meses, y está bien rotar en alguno de los laboratorios de la red de RELAB, donde se hacen ejercicios. Evidentemente no
no hay ataques bioterroristas, pero a veces hay alguna sospecha, como os digo, del que manda los polvos de talco en una carta, y se hacen ejercicios en los que se mandan muestras a ciegas para probar que la red funciona, y yo creo que es muy interesante. Y para los residentes de medicina interna, futuros residentes de enfermedades infecciosas, yo creo que si a lo largo de la especialidad nunca nadie te ha enseñado a ponerte un EPI de fiebres hemorrágicas, tienes un problema. Yo creo, ¿vale? Y aquí estoy diciéndolo a título personal, no es que en SEIN hayamos debatido esto, pero yo creo que en el programa de una residencia en enfermedades infecciosas, cuando la tengamos, dentro de muy poco espero, creo que al menos un mes de rotación por una unidad de aislamiento sería obligatorio, y que hay que aprender cómo se maneja atendiendo a personas con casos en investigación y confirmados de enfermedades infecciosas de alto riesgo, y tener una formación más avanzada en puestas retiradas de equipos de protección individual. Pues Javier, yo creo que se nos ha acabado el tiempo. No sé si te has quedado con ganas de decir alguna cosa. Si voy a hacer propaganda es recordar que la gente no lo sabe, me lo decía algún residente ahora en la escuela de verano, que aunque Gómez Ulla sea un hospital militar, hay residentes civiles y hay rotantes que vienen de otros centros, ¿no? De Canarias ha venido alguno, hemos tenido rotantes de fuera de España, y que estamos encantados de pedírnoslo un año antes, que tenemos pues nuestra demanda, pero que estamos encantados de recibir al que quiera dedicar un mes a ver cómo es un hospital en el que hacemos el 90% del tiempo, el 95%, lo mismo que en cualquier otro servicio de enfermedades infecciosas, pero además pues tenemos algunas cosas distintas y nos preparamos para estas cosas un poco más, ¿no? Y dentro de esa rotación siempre ofrecemos a los rotantes externos una semana de el mismo curso inicial que damos a todos los trabajadores de nuestra unidad de aislamiento. Qué estupendo. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotras. Muchas gracias, Javier. Cuídate. Cambio de guardia. Mira, perdona, ¿tú sabes si ya han comentado algo de los uniformes y de las excursiones de este año? Pues yo creo que todavía no, todavía no. Vale, joder, oye, no te importa que me siente contigo, ¿no? No, no, siéntate, siéntate. Yo soy Diego, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal, Diego? Yo soy Miguel, Miguel Fernández. Ay, Miguel, es que me está sonando tu cara mogollón, no sé si es posible, es microbiólogo, ¿verdad? Pues, soy microbiólogo, sí, 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 Ay, sí. ¿y dónde estás trabajando ahora, Miguel? Pues estoy en Gran Canaria, en el Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria. Y para más, Henry, ¿es posible que te haya leído un artículo, una respuesta a un trabajo en la revista de la Inc. hace poco? Pues es posible, Diego, sí, es posible, porque recientemente, hace unos meses, hice junto con una compañera de Valdecilla, Zaira Moure, hicimos una carta que básicamente quería complementar un buen trabajo publicado por un grupo gallego y liderado por Antonio Moreno Flores, ¿no? Donde estos autores lo que hacían era estimar un poco la tasa de resistencia a macrólidos en Mycoplasma genitalium, y luego también hablaban de la prevalencia de mutaciones relacionadas con la resistencia a quinolonas. Entonces, nosotros quisimos hacer un pequeño escrito un poco reforzando este último punto, ¿no? El tema de la resistencia a quinolonas en Mycoplasma, que es un tema con una cierta controversia y que es muy interesante por otro lado también. Claro, porque todas esas mutaciones, al final lo que acaba derivando de este microorganismo es que al no tener un test fenotípico fiable, es complicado todas estas inferencias a partir de mutaciones, ¿verdad? Exacto, sí. Es un bicho que no podemos cultivar fácilmente. Hay muy pocos laboratorios en el mundo que lo hagan. Y por tanto lo que hacemos es inferir la respuesta al tratamiento en base a la genotipia, ¿no? A la determinación de determinadas llanas genéticas, ¿no? Con el tema de los macrólidos, que es la primera línea frente al micoplasma, no hay duda alguna, porque hay mutaciones muy bien descritas que se asocian de forma muy consistente con el fracaso terapéutico, ¿no? Pero con las quinolonas, bueno, ahí entra un terreno ciertamente gris, ¿no? Es verdad que hay algunos trabajos que asocian determinadas mutaciones en una región muy concreta del gen PAR-C con el fracaso terapéutico, pero ni de lejos es una asociación muy consistente, ¿no? Los puntos calientes de esta diana, ¿no? Sería la serina en posición 83 y el ácido aspartico en posición 87. Estos dos aminoácidos en par C parecen ser los más importantes, o los que con mayor frecuencia luego suelen generar esa resistencia a quinolonas, ¿no? Pero como digo, la asociación entre genotipo y fenotipo, o entre genotipo y fracaso terapéutico, es muy poco clara en este sentido, eso es. Claro, por eso se llama, ¿cómo es? Llamada a la precaución, ¿verdad? Eso es, sí, simplemente
es una llamada a tener presente el hecho de que no siempre que existan estas mutaciones va a haber un fracaso terapéutico, ¿no? De hecho, bueno, adelanto, ¿no? Estamos trabajando junto con compañeros también del territorio nacional y algunos grupos de fuera también. Estamos trabajando en una revisión sistemática, que de hecho, Diego, ¿no? Recuerdo que hablamos también de este tema, ¿no? Donde precisamente lo que queremos es ver un poco la tasa de fracaso terapéutico en Mycoplasma genitalium con el uso de quinolonas en función de las mutaciones en este gen, ¿no? Y lo que nos encontramos, voy a anticipar un poco los resultados de esta revisión, es una revisión que tiene limitaciones, por supuesto, pero lo que nos encontramos es que cuando tenemos una mutación que es la S83I, digamos que en torno al 50% de las infecciones fracasan al uso de quinolonas. Hay otra mutación también que sería la S83R, que es una mutación que también parece relacionarse con bastante frecuencia al fracaso terapéutico. Pero luego encontramos que hay muchas otras, pues S83N, hay otras mutaciones en el ácido aspartico 87 que rara vez causan un fracaso terapéutico, ¿no? Es decir, que incluso en infecciones que tienen este tipo de mutaciones, podríamos tratar y casi siempre con éxito la infección con una fluoroquinolona, ¿no? Joder, Miguel, pues muchísimas gracias. Mira, por cierto, ¿a qué clase va tu hijo? Pues es de cuarto C de la ESO. Ah, bueno, el mío es de la B, o sea que vamos a ver si podemos quedar en un momento dado y echamos un algo y seguimos comentando. Calla, que me parece que está empezando la reunión. Buenas. Va a dar comienzo la reunión de Lampa. Un poco de silencio, por favor. Silencio. Acomódense. El primer punto del orden del día es algo que sé que les preocupa mucho, los uniformes. Algunos de ustedes nos han preguntado si valen los del año pasado. Muchísimas gracias a todos por estar hasta el final. Recordaros que el día 30 de septiembre acaba el plazo para el envío de propuestas para el Congreso de SEINC del año que viene. Nos vemos el mes que viene. Un saludo.